La comida de mala calidad afecta tu salud, pero la información de baja calidad afecta tu riqueza. ¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es Eric Colibrí, soy guía espiritual y el día de hoy traigo para ti este súper interesante video en el que les voy a estar explicando y hablando sobre 3 libros de abundancia, de riqueza para llenar tus bolsillos de dinero. Y son 3 libros que a mí en lo personal yo los he leído y transformaron por completo mi vida, pero más allá de transformar mi vida, transformaron por completo mi mente, mis pensamientos. Voy a comenzar sin más preámbulo de lleno con los 3 libros para que escuchen de ellos. Les voy a contar así un poquito sobre cuáles son las enseñanzas de cada uno de ellos y ya tú puedes leer el que más te llene a ti. El primero que yo leí, y este fue el libro que yo siempre recomiendo primero, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Queridos amigos, a este libro yo le tengo un amor especial porque antes de Padre Rico, Padre Pobre, a mí no me gustaba leer. Yo no tenía el hábito de la lectura y gracias a Robert Kiyosaki adquirí el hábito de la lectura. Me fascinó este libro, me enamoré de él, tanto que después de este libro comencé a leer uno y otro de Robert Kiyosaki porque me súper encantó la forma en que escribe, pero sobre todo él nos habla cómo piensa la gente rica, que cada vez es más rica, y cómo piensa la gente pobre, que cada vez es más pobre. ¿Por qué los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres? En este libro Robert Kiyosaki nos habla básicamente de lo que es la carrera de la rata, cómo conforme va pasando el tiempo nos vamos metiendo en una rutina, en un ciclo del cual ya no podemos salir. No sé si has visto a los ratoncitos que están en la jaulita, corre y corre. Dice Robert Kiyosaki que así nos la pasamos en la vida. Empezamos a crecer, estudiamos, tenemos una carrera, después de tener una carrera nos compramos una casa y esa casa se saca a crédito, luego nos compramos un carro y empezamos en esa carrera de la cual nunca podemos salir. Empezamos a trabajar por dinero para pagar deudas y entramos en una carrera de la que nunca podemos salirnos. De esto es de lo que nos habla Robert Kiyosaki, justamente de cómo salirnos de esta carrera de la rata. Él nos habla de algo que se llama el cuadrante del flujo del dinero. Para que tú puedas ser libre financieramente, tienes que salir de esta carrera de la rata y pasarte hacia el lado derecho del cuadrante. Del lado izquierdo tenemos a los empleados y a los autoempleados. Siendo empleado y siendo autoempleado no es posible que tú tengas una libertad financiera, una libertad económica. Necesitas pasarte al lado derecho del cuadrante donde están los dueños de negocios y los inversionistas. Y Robert Kiyosaki en este libro nos explica cómo pasarte del lado derecho, del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante para que puedas empezar a llenar tus bolsillos de dinero. Una de las cosas que me gusta mucho de Robert Kiyosaki es que dice: los pobres compran pasivos y los ricos compran activos, pero en la escuela nos enseñan cosas distintas, no nos dicen realmente. Una cosa es la contabilidad para las finanzas para las empresas y algo muy distinto, la contabilidad para las finanzas personales, para la vida real. Entonces, a mí me gustó mucho este libro porque es una especie de novela donde Robert Kiyosaki nos va contando su historia desde que era niño y él dice que tenía 2 padres, un papá rico y un papá pobre, que eran sus maestros. Su papá rico era el papá de su mejor amigo, el cual era un empresario en Hawái que con el tiempo se convirtió en uno de los más grandes empresarios. Y su papá pobre era su papá de sangre, que a pesar de que era maestro de universidad y era funcionario de gobierno, siempre tenía una mentalidad de pobre, siempre estaba endeudado, nunca le alcanzaba el dinero. Y él nos habla, comparando estos 2 pensamientos, cómo piensan los ricos y cómo piensan los pobres. Algunas de las lecciones de Padre Rico, Padre Pobre, una de ellas es: los ricos no trabajan por dinero. Dice la enseñanza que aquel que aspira a ser una persona rica hace dinero a través de la adquisición de activos que les generan más dinero. Otra de las enseñanzas de Padre Rico, Padre Pobre es: la riqueza más grande es tu educación financiera. Algo que pocas veces nos permitimos y nos adentramos en educarnos, en ser autodidactas y educarnos financieramente. Libro número 2, queridos amigos, sería Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Un libro súper interesante, a mí me súper encantó, también es uno de los mejores que he leído. Y bueno, es la historia propia de Napoleon Hill, en la que un empresario le paga a Napoleon Hill durante más de 20 años para que pase prácticamente su vida investigando cuál es el secreto, cómo le hicieron los más grandes empresarios y millonarios de aquellos tiempos, como los Rockefeller, como Einstein, como Edison y todos ellos, cómo le hicieron para tener dinero. Entonces él entrevistó a, me parece que más de 500 personas millonarias, muchísimos empresarios, muchísimos millonarios, y les preguntó cuál era la fórmula para crear dinero. Y bueno, Napoleon Hill nos habla de que en nuestras casas nuestros padres nos enseñan
que necesitas trabajar mucho si quieres tener mucho dinero. Y Napoleon Hill te dice, no necesitas trabajar mucho si quieres tener mucho dinero, lo que necesitas es pensar, utilizar la mente. Los hombres verdaderamente ricos son personas inteligentes que aprenden a mover el dinero. Napoleon Hill durante 13 diferentes capítulos nos habla de 13 pasos diferentes para poder generar riqueza. Primer paso, el deseo. Para atraer dinero a tu vida es importante que lo creas como punto de partida, y a pesar de que puede tomar tiempo que se manifieste los primeros resultados, es importante saber que el riesgo es parte de este proceso. Indiscutiblemente, mis queridos amigos, si no hay deseo, no hay forma de que puedas manifestar ningún tipo de sueño. Todo parte del deseo. Segundo paso, la fe. Y dice Napoleon Hill, la fe se desarrolla por la repetición afirmativa de órdenes a la mente subconsciente. Las emociones de la fe, el amor y el sexo, cuando se mezclan con cualquier impulso del pensamiento, le dan una mayor acción de lo que cualquiera de estas emociones pueden hacer por separado. Es decir, mezclar la fe, el amor y el sexo como una fórmula de manifestar cualquier sueño que tú quieras tener. Tercer paso, autosugestión. Y muchos autores nos hablan de la autosugestión. Incluso dice el chihuahuense Alex Day, comienzas fingiendo y terminas creyéndotela. Dice que debes de actuar como aquello en lo que te quieres convertir. Pero por su parte Napoleon Hill en el tercer paso dice, este paso hace referencia al medio para influir en la mente subconsciente. Un individuo puede alimentar voluntariamente su mente subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o, por negligencia, permitir que los pensamientos de naturaleza destructiva encuentren su camino en este rico jardín de la mente. Es decir, tú de manera inconsciente puedes estar generando pobreza y no te das cuenta. Sexto paso, planificación organizada. Si no hay planeación, no puedes llegar a ningún lado, ¿no? Tienes que tener un plan estratégico de cómo y hacia dónde vas a llegar. Dice Napoleon Hill, si el primer plan que adopta no tiene éxito, reemplácelo con otro. Y si este nuevo plan no funciona, cámbielo entonces por otro, y así sucesivamente, hasta que encuentre un plan que funcione. Este es el punto en que la mayoría de los hombres se encuentran con el fracaso, debido a su falta de perseverancia, la importancia de la perseverancia. ¿Por qué? Porque dice que debes de ir aprendiendo a ser flexible, a aprender a ser, en la administración le llamamos homeostático, ¿no? Adaptable. Séptimo paso, la decisión. Dice Napoleon Hill, la dilación es lo contrario a la decisión. Es un enemigo común que se debe superar prácticamente todas las personas. El análisis de varios cientos de personas que habían acumulado fortunas muy superiores al $1.000.000 reveló el hecho de que cada uno de ellos tenía la costumbre de tomar decisiones con prontitud y de cambiar estas decisiones lentamente si acaso cambiaban. Octavo paso, la perseverancia, de la cual ya habíamos hablado ahorita. Dice, la base de la perseverancia es la fuerza de voluntad. Se cree que los hombres que acumulan grandes fortunas son de sangre fría y a veces despiadados. Décimo paso, el misterio de la transmutación del sexo. Fíjense qué interesante, dice Napoleon Hill que el sexo es el deseo más poderoso que tiene el ser humano. Dice, ¿cómo puedes aprender a transmutar esta fortaleza, este gran deseo sexual, moverlo hacia la edificación y la construcción de tus sueños? Queridos amigos, con eso termino. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Libro número 3. El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Queridos amigos, wow. Este libro fue de los últimos que leí. Súper interesante, súper interesante. Y está, si lo quieren incluso buscar en audiolibro, tiene una narración extraordinaria. Y es la historia de una persona que justamente con el tiempo se convierte en la persona más rica de Babilonia, y el rey de aquel lugar le pide a esta persona que le enseñe a todas las personas cómo alcanzar la riqueza. Entonces nos enseña durante todo el libro muchas fórmulas súper interesantes. Nos habla de las 7 formas de llenar tus bolsillos de oro. Principalmente nos habla de las 5 leyes del oro, y se las voy a compartir muy a grandes rasgos, pero es un libro que de verdad se los súper recomiendo, incluso para niños. Pongan el audiolibro, búsquenlo aquí mismo en YouTube, el audiolibro está súper interesante. La primera ley del oro. El oro viene gustosamente y en cantidades crecientes a cualquier hombre que separa no menos de un 10% de sus ganancias para crear un patrimonio para su futuro y el de su familia. Ahorrar mínimo el 10%. Y aquí nos enseña el hombre más rico de Babilonia que si tú vives con 100 pesos, claramente puedes vivir con 90, es decir, con el 10% menos. Y este 10% aprender a irlo guardando, porque eso se va a ir convirtiendo en tu riqueza, pero no es suficiente. Ese 10% que vas guardando te enseña cómo utilizarlo y cómo moverlo para que se vaya multiplicando.
La segunda ley del oro. El oro trabaja gustosamente y diligentemente para el sabio poseedor que le encuentra empleo redituable, multiplicándose como rebaños en el campo. Es decir, hacer que nuestro dinero produzca más dinero. No se trata solamente de guardar el 10%, sino que ese 10% produzca más dinero, que se empiece a multiplicar, aprender a invertirlo. Pero no es solamente invertirlo, sino viene la siguiente ley. La tercera ley del oro. Dice, el oro ciertamente se adhiere al poseedor precavido, así como huye del poseedor descuidado. Escucha bien. El hombre que busca consejo de los hombres sabios en el manejo del oro pronto aprenderá a disfrutar de su consistente aumento, es decir, saber escuchar consejos en el manejo del dinero. Nos habla de historias muy claras, por ejemplo, si tú vas a invertir en joyas, pues tienes que pedir consejo de alguien especialista en joyas. Si tú vas a invertir en piedras, tienes que invertir en alguien especialista en piedras, es decir, pedir consejo de alguien especialista en lo que tú estás invirtiendo, aprender a escuchar a personas sabias y a invertir y a poner tus dinero en las manos de personas inteligentes. La cuarta ley del oro. Dice, el oro huye del hombre que lo invierte en propósitos que son riesgosos o que no son aprobados por aquellos hábiles para su conservación. Es decir, evitar rifas, juegos de azar, loterías de alta incertidumbre. No poner en riesgo tu dinero. Esta es una ley y una enseñanza súper interesante. La quinta ley del oro dice, el oro huye del hombre que lo fuerza a ganancias imposibles o que confía en su propia inexperiencia o románticos sueños. Es decir, no aferrarse a deseos y sueños imposibles buscando ganancias inalcanzables. Buscar siempre propósitos realizables y escalonados. O sea, ir paso a paso, ¿no? No hacer cosas como que tan locas y buscar como llegar al quinto paso cuando no has dado el primero. Entonces, queridos amigos, espero que este video, ya no me extiendo más, haya sido de su agrado. Les mando un abrazo bien grande, mucha luz y bendiciones. Espero que de corazón se compren uno de estos 3 libros. Si tienes algún otro libro que te gusta mucho y que me gustaría que yo lo desglose, que compartas sobre él, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Mucha luz y bendiciones. In la Ketch.